En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, trayendo a la presencia del Señor las necesidades de tantos que sufren, especialmente de los difuntos por los que ofrecemos la Eucaristía, y pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me asaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un refrán castellano que dice que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Y se basa en esa verdad conocida por todos, de que muchas veces algunos te atacan y lo que intentan hacerte, pues como que te resbala, no te afecta, puesto que no son personas que ocupan un lugar importante ni en tu vida ni en tu corazón. Algo distinto le ocurrió a Cristo con Judas. Judas era alguien importante para él. Uno de los 12, había compartido con Cristo gran parte de su vida pública, momentos de intimidad. Posiblemente vivía con pasión seguir al Señor, estaba firmemente persuadido de que Cristo era el profeta, pero a lo largo de la vida pública, posiblemente porque Judas Iscariote era un fanático y pensaba que Cristo iba a ser un revolucionario político, paulatinamente fue decepcionándose hasta llegar a entregar al Señor. Aquel gesto de Judas debió significar para Cristo un duro golpe. Si duros fueron los clavos que traspasaron sus brazos y sus pies, mucho más duro espiritualmente tuvo que ser la traición de Judas. También lo fue la de Pedro y la del resto de compañeros que, como cobardes, salieron huyendo cuando prendieron a Cristo. Pero la traición de Judas, de aquel que por unas monedas vende a su maestro, debió de ser para Cristo un duro golpe moral, puesto que para Jesús los suyos, sus íntimos, ocupaban un lugar importante en su corazón. No eran un número, eran una persona, y por lo tanto la mirada de Jesús hacia Judas tuvo que ser una mirada llena de misericordia, de dolor interior ante el pecado que iba a cometer. Creo que esta es la primera reflexión que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros. Tus pecados no pasan desapercibidos para Dios como cuando cae la lluvia y tienes un buen paraguas o un buen chubasquero, te resbala. A Dios no le resbala tu pecado. A Dios tu pecado le duele, le hiere, puesto que te ama y te quiere. Y puesto que te ama y te quiere, tienes que preguntarte si estás correspondiendo a Dios, o si por el contrario le tratas como si Dios fuera un Dios que no siente, un Dios al que le da igual nuestra suerte, un Dios al que no le afectan nuestras decisiones y por lo tanto también nuestros errores. Dios sufre. Y sufre no porque tú le des la espalda y Él se sienta decepcionado porque se siente rechazado. Sufre porque cuando tú pecas y le das la espalda, tú te condenas. Y no hay nada que le duela más a Dios que el no poder salvarte. No porque no pueda, sino porque te dio el don de la libertad y por lo tanto tú has decidido no acoger en la misericordia de Dios, no acoger el regalo que Él te quiere dar. No hagas sufrir a Dios, piensa también en Él. Él siente, no es el Dios de los filósofos griegos, es el Dios de la verdad, pero de la verdad encarnada. Es el Dios que permite que su Hijo asuma nuestra condición humana sin dejar de ser Dios para compartir nuestra suerte. Es el Dios al que le duelen
los clavos que traspasaron sus brazos y sus pies, pero al que más le duele todavía tu pecado, al que más le duele tu miseria, al que más le duele tu tibieza. Piensa en Dios, piensa que es un Dios que sufre porque te ama y porque te quiere. Cristo sufrió porque no podía hacer nada más por salvar el corazón de Judas el traidor. En segundo lugar, todo acto humano tiene sus consecuencias. Tu libertad mal ejercida conlleva unas consecuencias para ti y unas consecuencias para los que están a tu lado. Hoy se cumple un mes de la manifestación aquí en España del 8 de marzo. El gobierno no quiso impedir esa manifestación porque era una manifestación que ellos decían progresista, para buscar la igualdad, y de aquellas consecuencias o de aquel acto tenemos estas consecuencias. Tendrán que dar, sin lugar a dudas, cuenta ante los tribunales. Ya se han formado distintas asociaciones que van a denunciarles, pero también tendrán que dar cuentas ante Dios. Dios, que es el Señor, el Todopoderoso, el juez de todos los hombres, les va a pedir cuentas de sus actos, como gobernantes que lo son, y nos va a pedir cuentas también a nosotros. Por lo tanto, no pienses que cuando has pecado no pasa nada. Sí pasa. El pecado deja una huella, no solo en tu alma, sino también en la sociedad. Todo pecado personal conlleva una cascada de consecuencias en los que están a tu lado, en tu familia, en las personas que comparten tu vida. Por lo tanto, no digas aquello de que mi pecado es personal y a nadie le afecta. En primer lugar, le afecta a tu Padre Dios. En segundo lugar, te afecta a ti, que eres hijo de Dios. En tercer lugar, el pecado tiene siempre una connotación social, puesto que afecta también a los que están a tu lado. Por eso, con cuánta razón San Juan Pablo II solía predicar que teníamos que tener mucho cuidado para extirpar de la sociedad las estructuras de pecado. Y muchas veces, sin darnos cuenta, esas estructuras de pecado llevan a la esclavitud. Por eso luchemos nosotros para vivir libremente. Libre no es aquel que hace lo que le apetece. Libre es aquel que intenta actuar siguiendo la voluntad de Dios, porque solo se es libre cuando uno es fiel a su conciencia, a una conciencia recta y bien formada, a una conciencia que busca la verdad. Y la verdad, como Cristo dijo, es Él y nos hace libres. Pidamos al Señor que luchemos con todas nuestras fuerzas y con la ayuda del Señor para ser verdaderamente libres, para hacer el bien y evitar el mal, para de esa manera, viviendo en la verdad, evitando el mal y haciendo todo el bien posible, crear una sociedad más justa y mejor. No podrá haber paz si no hay justicia, y no hay justicia si no se vive en la verdad. Pidamos al Señor que nos ayude, que Él nos dé fuerzas. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que en estos momentos de dolor que vive nuestra sociedad por la pandemia del coronavirus sea siempre testimonio de esperanza. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, en especial por aquellos que han fallecido debido al coronavirus. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, que somos hijos de Dios, para que hagamos nuestro el dolor de Dios,
que sufre cada vez que tú haces un mal uso de tu libertad, que tú pecas, que tú le das la espalda, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Román, Antonio, Gertrudis, Ángel, Luis, Mariano y Ángela, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, concédenos creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.